Saludo afectuosos a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, todos en el Señor. La alegría y la presencia de Jesús alienta y reconforta nuestras vidas y nos da la certeza de saber que no estamos solos, que Él permanece con nosotros. Hoy, en palabras de aliento, seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica cargar con la cruz. Al final del Evangelio de Marcos, capítulo 8, al final del capítulo 8 del Evangelio de Marcos, Jesús habla, después que Pedro no comprende y sus discípulos la realidad del Mesías siervo, del Mesías sufriente, de la realidad de la cruz. Jesús dice a los discípulos y a la gente: quien quiera seguirme, venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y seguir a Jesús. En los años 70, en tiempo en que Marcos escribe este evangelio, las comunidades estaban pasando muchas dificultades, mucho sufrimiento. En el año 64, unos cuantos años antes de que Marcos escribiera, había sucedido el decreto de Nerón de la gran persecución contra los cristianos. En el año 70, la destrucción de Jerusalén, y había bastante conflictos entre los judíos convertidos y los judíos no convertidos, los que estaban allí y los que estaban acá. Y había una serie de conflictos en torno a la comunidad. Y allí Marcos, recordando las palabras de Jesús, nos pide a nosotros ir tras Él asumiendo la cruz del sufrimiento. Recordemos que cada vez que Jesús hacía alusión a la cruz y a su entrega, y que el Hijo del Hombre tendría que ser entregado en manos de los sacerdotes, los ancianos, y ser condenado a muerte y morir en la cruz, siempre refería: y al tercer día resucitará. Jesús, cada vez que hablaba de la crucifixión, hablaba de la muerte, terminaba refiriendo a la resurrección. Pero muchas veces nosotros nos quedamos solo pensando en el sufrimiento. El camino a la gloria, el camino a la vida, transcurre a través de asumir nuestras cruces, abrazar a Jesús aún en el sacrificio, abrazar a Jesús, el Mesías siervo y sufriente, que indicaba Isaías en el capítulo 42 de su libro, que es el que Jesús asume. Y hoy nos recuerda a nosotros: quien quiera seguirme, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Al final de este capítulo 8, en el verso 38 y el capítulo 9, verso 1, Jesús expresa dos frases que podrían verse en este contexto como sueltas, pero nos pide a nosotros asumir estas frases, y nos invita a nosotros a responder con bastante claridad, honestidad y responsabilidad. La primera frase tiene que ver, en el capítulo 8, verso 38, tiene que ver con la exigencia de no avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarse del Evangelio y tener el valor de profesarlo. Hoy más que nunca, también como cristianos de los tiempos modernos, estamos llamados a no avergonzarnos de Cristo, a no avergonzarnos de su Evangelio, y a profesarlo con alegría, con entusiasmo, con convencimiento, con toda emoción, porque solo en el Evangelio encontramos nosotros la fuente de sabiduría inagotable para alcanzar la plenitud de vida que necesitamos. La otra frase que Jesús expone es en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, pero verso 1. Es un aviso sobre la venida o la presencia de Jesús en los hechos de la vida. Algunos pensaban que Jesús vendría luego, como indicaría quizás Pablo en una de sus cartas, y la gente lo asumía de que volverá pronto. Pero a veces, estando en la perspectiva de que volverá, se nos ha olvidado que Jesús nos ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días, y que Jesús viene en las necesidades de los acontecimientos diarios, y nos pide a nosotros actuar y reconocerle en el pobre, en el excluido, en el enfermo. Y allí son venidas claras y precisas de Jesús, y tenemos la mayor de ellas, que es
encontrarlo en la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y en cada Eucaristía tenemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo vivo y resucitado, que se entrega por nosotros, que se ofrece. Y recordamos allí en la Eucaristía ese proceso de entrega total que Jesús ha hecho por nosotros, pero que queda presente en la Eucaristía para hacernos a nosotros fuertes en la fe, fortalecidos con el alimento. Entonces, mis hermanos, no avergonzarnos del Evangelio y descubrir a Jesús que se revela y se manifiesta en los acontecimientos de nuestra cotidianidad, específicamente en aquellos que nos recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que estuve con hambre y me dieron de comer, estuve enfermo, fueron a visitarme, estuve preso, fueron a verme, estuve con sed y me dieron de beber. Todas estas realidades que son acciones de obras, de acciones de caridad para el hermano, vamos a practicarla, asumiendo, claro está, la cruz que nos compete, y a pesar de ir en contracorriente en un mundo en que hoy quiere muchas cosas fáciles, muchas cosas por placer, nosotros aprender a nadar contracorriente y mantenernos, abrazados a Jesús, que es camino, verdad y vida, aunque nos corresponda asumir la cruz, como dice él: el que quiera seguirme, venga en pos de mí, cargando con su cruz. Nos toca a nosotros abrazarla y mantenernos firmes hasta el final. Mis hermanos, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga y nos ayude a permanecer firmes y fieles hasta el final. De mi parte, todo el afecto, el cariño y la invitación constante de que oremos los unos por los otros, de tu amigo y hermano Padre Nelson Rodríguez, desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Gaspar Hernández, diócesis de Puerto Plata, en la República Dominicana, para todos ustedes. Dios les bendiga. Hasta una próxima.